Hola, bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Damos muchas gracias a Dios la oportunidad que nos permite de estar nuevamente reunidas. Damos gracias a Dios por cada una de ustedes que están aquí con nosotros, nuestra querida güerita, nuestra querida Fabi, nuestras chulas colombianas, Angélica y nuestra querida Marisela. Gracias por estar acá. Dianita, Patti y Rosy, desde España, Cari Román. Y nuestra querida Cari Álvarez y cada una de ustedes, nuestra preciosa Angie, cada una de ustedes que están aquí, no solo conectadas, sino quienes estarán mirando esta transmisión. Damos gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Estamos muy contentas de esta serie que ha estado revelándonos, ¿verdad?, en la manera en la que debemos de deleitarnos en la palabra. El día de ayer nuestra querida Gaby daba esta porción que yo les hacía el comentario, que es dentro del Salmo 119, mi porción favorita. Pero el día de hoy es esta porción en la que pues todos nos aprendemos inmediatamente este verso 105, ¿verdad? El saber que la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y es esa lumbrera a nuestro camino. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar mirando los versos 105 al 112. Hemos orado antes de esta transmisión, detrás de cámaras. Te invitamos para que te unas a este grupo de oración y bueno, del gozo que nos da después, ¿verdad? La sobremesa, decimos nosotras, por acá. Te invitamos a que pases con nosotros este gran momento. Y nuestra querida Angie nos ha dirigido, perdón, con una preciosa oración antes de abrir. Y bueno, pues yo quiero invitarles a que veamos estos versos del 105 al 112, y le voy a pedir a mi querida Fabi, hermosa, si me puede ayudar para leer esta porción bíblica del día de hoy. Fabi. Sí, voy. Está ¿Qué verso, Cruz? 105 al 112. Sí. Dice así la palabra del Señor. Ay, es que aquí se me borró. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una lámpara para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerle. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida otra vez como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tenido sus, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Nueva traducción viviente. Sí, gracias, mi querida Fabi. Clau, saludos a Clau allá desde el puerto de Veracruz. No te había visto, Clau. Dios te bendiga. Ahí está, gracias, mi Fabi hermosa. Ahí está la palabra del día de hoy. Sí, iniciando, ¿verdad? Sabemos esta lámpara que es a nuestros pies. La palabra de Dios es lo que hace. La palabra de Dios ilumina nuestros pasos, ¿sí? Se ha dicho a bien, ¿verdad? Se ha dicho que la mayor habilidad es la confiabilidad, y esto aplica especialmente a la vida cristiana. Nosotros siempre queremos que Dios sea fiel a nosotros, ¿sí? Pero sería malo, por así decir, que Dios espere que nosotros seamos fieles a Él. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es lo que Él espera de nosotros, que seamos también
fieles para con Él, porque la fidelidad es la evidencia de la fe que nosotros ponemos en Él, ¿sí? De la fe que nosotras ponemos al escuchar su palabra. En Romanos, ¿verdad? Pablo les decía que la fe venía por el oír la palabra, ¿sí? Creer por oír la palabra de Dios. Y el salmista aquí describe algunas áreas de fidelidad que nosotros como creyentes debemos de tener. Primero que nada, cuando dice en este primer verso, el famosísimo verso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, nosotros debemos de saber que a través de la palabra nuestros pasos, ¿sí? Deben ser firmes, son fieles al caminar de Dios. Y hay dos imágenes bíblicas que aquí el salmista combina, ¿sí? En este verso. Primero, pues dice, ¿verdad? Que la vida es un camino. Cuando nosotras vemos en el verso 32 de este mismo maravilloso Salmo 119, en el verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es un camino, su palabra, sus mandamientos. Nosotras si tomamos una linterna, ¿sí? Una lámpara, ella va a alumbrar en dónde es que vamos nosotros a pisar. Y cuando dice lumbrera mi camino, si nosotros hacemos hacia la lámpara, ¿sí? La levantamos, vamos a ir dándonos cuenta hacia dónde nos está dirigiendo. Y la palabra es esto, ¿sí? El salmista decía, por el camino de tus mandamientos correré. Y luego en el verso 101, ayer que nos instruía nuestra querida Gaby, dice, de todo mal camino contuve mis pies, ¿sí? Para guardar palabra. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos dice, quítate toda ira, quítate todo enojo, esa lámpara me está diciendo, no pises ahí el enojo, no pises acá la ira, quítatelos, ¿sí? Nos va dirigiendo de esa manera. Cuando nosotras leemos en el capítulo 23, fíjense bien el Salmo 23, a recordar un poquito el famoso Salmo 23, pero fíjense cómo dice en el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque Dios sabe, ¿sí? Que al dirigirnos, ¿sí? Él nos está cuidando, Él nos está amando. A veces pensamos que sus mandamientos son gravosos y la misma palabra dice que no son gravosos, antes bien son llenos de amor, por amor a su nombre, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios también, aquí vemos estas dos imágenes bíblicas familiares que se combinan en este verso, sí, vimos que la vida es un camino y también la palabra de Dios es la luz que nos ayuda a seguir el camino correcto. En el verso 130, nosotros podemos leer la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿sí? La exposición de la palabra del Señor. Luego nosotras en el capítulo 18, cuando leímos ese hermoso capítulo 18, que es el capítulo en donde inicia el salmista diciendo, te amo, el verso 28, nosotras leemos, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Él es el que alumbra nuestras tinieblas. Cuando a nosotros viene esos pensamientos que nos empiezan a envolver en tinieblas,
y empezamos, ¿verdad? Ayer comentábamos en la sobremesa, como le llamamos nosotras, el, el que aún estamos haciendo nuestros quehaceres y en lugar de llenar nuestra mente, ¿verdad? De cosas que nos frustran, que nos inquietan, que nos abruman, traigamos a relucir nuevamente la palabra a nuestra mente, traigamos esa luz que alumbra esas tinieblas y comencemos, ¿verdad? Tal y cual la palabra dice en Efesios, si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno, en eso piensa, ¿sí? Cambia tu manera de pensar, llénate de la palabra, que la palabra te alumbre. No entres más a la oscuridad de las tinieblas, de los pensamientos que nos puedan llegar a abrumar. Fíjense, Proverbios ahí adelantito, el Proverbios 6, Proverbios 6, el verso 23 dice de la siguiente manera, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si yo estoy llena de malos pensamientos, pero el mandamiento me dice que piense bien. Si yo quiero hacerle mal a mi prójimo, pero el mandamiento me dice, haz ascuas de bien sobre su cabeza. Es una lámpara, ¿sí? Es una enseñanza que está llena de luz y que me conduce nuevamente por el camino del bien. Eso es lo que es la palabra. El mundo antiguo no tenía luces como las que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Hay luces que ahora hasta entras en un pasillo oscuro y ya están programadas para que en el momento que tú, el sensor eh, toque ahí a la persona, prenda inmediatamente la luz y ya puedes andar a oscuras toda la casa, pero tú vas pisando y se va encendiendo. Eso no lo tenían en la antigüedad, ¿sí? La gente llevaba siempre pequeños platos, ¿sí? O teas que le llamaban, ¿verdad? De arcilla, que contenían aceite. De allí la importancia de tener siempre el aceite, porque con el aceite se alumbraba, ¿sí? Y la luz iluminaba solamente el camino a un paso adelante, no alumbraba así toda la pieza. Tenían que ir con su tea en la mano, con un buen aceite encendido allí y mirando perfectamente en dónde pisaban. Y se detenían para poder levantarla y mirar hacia dónde se estaban dirigiendo, porque tampoco podían ir nada más así, ¿verdad? Eso hace la palabra con nosotros y eso hace también la palabra. Cuando nosotros nos damos cuenta a través de ella, fíjense, cuando la palabra dice que es una lámpara a mis pies, día a día la palabra, ¿sí? Me va a indicar cómo estoy pisando, dónde estoy pisando, qué conducta estoy yo llevando y hacia dónde me está dirigiendo esto. Nosotras, a través de las escrituras, nos hemos dado cuenta la necesidad, la importancia, el deleite, ¿verdad? Ayer nos explicaba nuestra querida Gaby cómo hasta su doctora le dice, tome miel para agarrar fuerza, vigor, y el deleite de la palabra del Señor que nos hermosea hasta el rostro. La conducta cambia. Cuando nosotras seguimos la palabra, ayer decía, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñas. Eso me enseña en dónde pisar, me enseña cómo dirigirme, cómo honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? No podemos nosotras ver toda la ruta a la vez porque caminamos por la fe cuando seguimos la palabra. Eso es fe. Bueno, si el Señor me dice que no debo de seguir pensando en esto, que no debo de seguir temiendo porque Él está conmigo, nunca me va a dejar. Él me tiene tomada de mi diestra con su mano, Él va al frente mío. Su palabra dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Y llenarnos de esa palabra, eso es caminar en fe, seguir verdaderamente su palabra. Cada acto de obediencia nos muestra el siguiente paso. Y finalmente llegamos al destino designado, que es la gloria eterna que nos espera, la vida eterna ahí con el Señor. Se nos dice que esto es una era iluminada, ¿verdad? Nosotras vemos las grandes ciudades súper iluminadas, pueblos en donde no había llegado la luz, ya llega, ¿sí? Pero desafortunadamente vivimos en un mundo totalmente oscuro. Hace poco acabamos de ver, ¿verdad? Todo, cómo se iluminó Francia con los Juegos Olímpicos. Vimos, ¿verdad? Cómo se iluminó totalmente la Torre Eiffel, cómo se iluminó el puente, cómo se iluminó todo. Pero todos en total oscuridad. Así vivimos. En rebeldía a nuestro Señor, ignorando la voz que a través de su palabra Él nos da. Así está el mundo, pero damos gracias a Dios que cuando nosotras leemos el Evangelio de Juan, vemos cómo, ¿verdad? Dice que es, desde el inicio del Evangelio de Juan, nosotras podemos ver en el verso 5, como dice que alumbró, ¿verdad? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos se indignaron, verdad, de esta inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos indignados por mostrar mofa de aquello de lo que nos ha venido a dar salvación y vida eterna, por estar en total tinieblas, total oscuridad? Solo la luz de Dios puede guiarnos correctamente. Y el Evangelio de Juan lo hace esta referencia. Nosotros vemos allí en el capítulo que acabo de leer, versículo 5, ¿verdad? Como dice que la luz resplandece en las tinieblas. Cuando vemos en el capítulo 3, verso 19, vuelve a decir, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la luz vino. Desafortunadamente, hemos querido amar a las tinieblas. Vemos vemos gente envuelta cada vez más en las tinieblas. Y luego en el capítulo 8, en el verso 12, vuelve a decir otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo el Evangelio de Juan habla de esa palabra del verbo verdadero, del verbo hecho carne, de esa luz que vino a alumbrar las tinieblas que azotan a este mundo cada vez más, por muy iluminada que pueda haber una torre. Y luego en el capítulo 12, verso 46, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Por medio de su palabra. A través de su palabra es que nosotras vamos a poder conocer esta luz que vino a alumbrar las tinieblas a este mundo. Y nosotras podemos ver allí cómo cada día, ¿verdad? Damos gracias a Dios por aquellos que se dan a la tarea de enseñar las escrituras, de compartir las escrituras. Damos gracias a Dios de que a través de las escrituras podemos ir conociendo la luz verdadera que va alumbrando nuestro entendimiento cada vez más y haciéndonos comprender del por qué nosotras estamos de este lado de la eternidad esperando la gran
el gran día para estar con el Señor. Así que eso es lo primero que el salmista nos enseña el día de hoy. Ella es esa lámpara que necesitamos día a día, esa lámpara que nuestros seres queridos necesitan. Luego dice en el Salmo, los versos 106 al 108, juré y ratifiqué. Y quiero leer este verso 106 en algunas otras versiones, en la versión viviente que leyó nuestra querida Fabi de inicio. Dice el verso 106, lo prometí una vez y lo prometeré otra vez, que obedeceré las maravillas, dice, tus maravillosas leyes, ¿sí? El prometernos, el prometernos. Después en la Biblia Dios habla hoy, dice, hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Sí, el salmista se hablaba a sí mismo. En la Biblia de las Américas dice, he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Y bueno, la traducción viviente dice, lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas, ¿sí? Hacer votos constantemente al Señor. Yo sé que no nos va a elevar, ¿verdad?, a los niveles más altos de la vida cristiana, porque sabemos que cuando hacemos promesas al Señor, sí, o a nuestros amigos, debemos de cumplirla. El salmista lo sabía muy bien, él conocía, ¿verdad?, la ley y sabía que el que daba un voto lo tenía que cumplir. El mismo Jesús, ¿verdad?, en Mateo, dentro de las bienaventuranzas, cuando este sermón del monte él está enseñando, por cierto, te invito a que lo leas. ¿Quieres ir al Instituto Bíblico, al mejor? Vete a Mateo capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7. Y es la mejor instrucción que nos puede dar para cómo debemos de dirigirnos. Y en el capítulo 5, en los versos 33 al 37 de Mateo, el Señor habla sobre esto, sobre el cómo nosotros no debemos, ¿verdad?, de decir nada más. Habla Jesús sobre los juramentos. Y él mismo dice, ustedes han escuchado que fue dicho a los antiguos que no jurarán, sino cumplirán al Señor sus juramentos. Pero yo les digo, mira, mejor no juren, ¿sí? Mejor no juren en ninguna manera, dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza siquiera jures, ¿sí? Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mejor que tu hablar, ¿sí?, sea sí, el sí sea sí y el no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, no digas más, no des más juramento, ¿sí? Pero el salmista se está, por así decir, arriesgando. Él quiere. ¿Por qué? Porque el salmista, en todo lo que nosotras hemos estado estudiando, este Salmo 119, tenía un deseo, un anhelo en su corazón de deleitarse y de llevar a cabo la palabra de Dios, porque sabía que lo dirigía a una mejor vida, a una mejor relación con Él, ¿sí? A una manera mejor de vivir y disfrutar la vida que Dios ya le había otorgado al haber sido escogido, ¿verdad? Pues que había sido escogido el rey David, que indudablemente es el autor de este salmo, ¿sí? Había sido escogido para representar, ¿sí?, a aquel que le llamó hasta amigo, a aquel que le llamó un varón conforme a mi corazón.
Por eso es que él estaba jugándosela de cierta manera. Mira, lo prometí, lo he jurado, hice un juramento, lo prometí una y otra vez y lo voy a hacer, ¿sí? Que obedeceré tus maravillosas leyes, que pondré en práctica tus justos decretos, que obedeceré tus justas ordenanzas. A veces decimos, ay Señor, es que no es justo, mira, ahorita estamos viendo lo que está aconteciendo con nuestros hermanos en Venezuela, ¿verdad? Y muchos decimos, no es justo, Señor, pero el Señor, Él sabe cómo trabaja en cada una de las naciones, en cada una de las personas en las que luego sentimos que no es justo, pero que es necesario para que volteemos a verlo a Él, para que el auxilio, ¿verdad? El auxilio lo tomemos de Él, clamemos a Él, nos rindamos a Él. Así que es a veces que pensamos así, pero el salmista dice, son justos tus decretos, Señor, son justos. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a cumplir nuestras resoluciones si dependemos de su. Porque muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotras decimos, este año voy a leer la Biblia completa? Me hago mi itinerario, ¿sí? Les enseño aquí un poquito, creo que no se ve, mi itinerario, marco lo que tengo que hacer y lo demás, Señor, lo voy a llenar con oración, lo voy a llenar con tu presencia y cuando nos damos cuenta en la semana, hay muchos espacios vacíos, ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos esa promesa de, este año voy a leer la Biblia completa? ¿Sí? Este año voy a leer los proverbios, este año, y no lo podemos hacer, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para eso. Debemos depender totalmente de su poder, ¿sí? Lo que decimos nosotras cuando estamos orando, ¿sí? En el verso 107, fíjense cómo dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra, ¿sí? De eso que sea de una manera sincera, al igual que el de hacerle votos al Señor. Hablar con Dios piadosamente sin estar dispuestos a obedecerle en los asuntos por los que estamos orando es traer hipocresía a nuestra comunión con Dios. Es de balde venir delante de Él. Es importante que hablemos con un corazón sincero. Es importante que estemos sobre todo, ¿sí? Dispuestas a obedecer. Muchas veces quizás venimos y oramos, ¿verdad? Y el mismo apóstol Pablo decía, no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo que sabe, ¿verdad? Y a veces solamente lloramos, a veces solamente gemimos, derramamos nuestras lágrimas y permitimos que el Espíritu Santo sea quien hable por nosotras, pero estamos dispuestas a obedecer. ¿Sí? Después de orarle, estamos dispuestas a ser partes de la respuesta. Cuando dice no, estamos dispuestas a ser parte de esa respuesta cuando dice sí, perdona, sí, paga. Estamos dispuestas a esperar, ¿sí? Quizás, ¿verdad? El uso más alto del habla cuando estamos orando es la adoración hacia el Señor. Quizás no podemos hacer nada más que adorarle. El salmista en el 108, verso 108 dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Fabi, ¿me regalas ese verso 108, por favor, allí en la traducción viviente? Porque ese sí no lo tengo, solamente anoté el 106. Por favor. 108, verso 108. Oraciones, no podemos decir más, hablar más, que nuestra boca, nuestra habla sea solamente
a la adoración del Señor. ¿Sí? En traducción viviente dice así: Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Gracias, mi Fabi hermosa. Acepta mi ofrenda, ¿sí? De mi boca, que tengamos, Señor. Solamente tengo esto. Debemos ver nuestras palabras como sacrificios ofrecidos al Señor. Ah, ah, ¿Acaso cuando le cantamos, verdaderamente le cantamos desde el corazón? Hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Tengamos cuidado con lo que cantamos, pero que cuando cantemos, entonemos cánticos cristocéntricos, son verdaderamente desde nuestro corazón. Si la adoración es el uso más elevado de las palabras, somos cuidadosas al momento de hacerlo, porque si no estaríamos cometiendo un grave error, ¿sí? Y debemos tener cuidado con ello. ¿Qué es lo que yo estoy adorando, alabando? ¿Qué estoy expresándole al Señor? ¿Sí? Nosotros debemos de ver que también podemos tener un recuerdo fiel a lo que su palabra nos habla, ¿sí? El creyente del Antiguo Testamento no tenía una Biblia de bolsillo que pudiera consultar a voluntad, ¿verdad? Así como que espérame que se me olvida, yo soy una de ellas, yo debo traer esta, tengo mis Biblias de estudio y todo, pero esta es mi espada, la que ya sé, la que sé bien en dónde, por dónde abrir y consultar, y eso, el salmista no tenía eso, ninguno de los antiguos tenía esa manera, esa Biblia. Hay unas muy pequeñitas, ¿no? Ellos no contaban con todo eso. Las escrituras estaban solamente en grandes rollos y depositadas con los sacerdotes. Eran los únicos que tenían acceso a la palabra, ¿sí? Era que significaba que la gente tenía que escuchar atentamente la lectura pública de la palabra y recordar lo que escucharon, ¿sí? Actualmente se ha desaparecido eso, ¿verdad? Ya no retenemos, no ponemos atención a lo que escuchamos para luego tenerlo presente. Ellos debían de estar de esa manera. Y saben, uno de los ministerios del Espíritu Santo es recordar la palabra de Dios cuando nosotras la necesitamos. El mismo Jesús le dice a los apóstoles, ¿verdad? En Juan capítulo 14, verso 26. Decía, les estoy diciendo todas estas cosas. Jesús estaba para ser aprendido y llevar a cabo su gran comisión, su gran obra perfecta que fue el morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Estaba pronto a eso. Y él estaba dándole las últimas instrucciones y alentando a sus discípulos. Y hay algo que él les dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando nosotras estamos llenas del Espíritu Santo, porque no podemos recordar lo que nunca hemos escuchado y aprendido, ¿sí? El salmista en el verso 11, recordemos que decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si yo me lleno de la palabra, si yo estoy en sumisión, ayer decía nuestra querida Gaby, la importancia de someternos al Espíritu Santo porque Él nos recordará la palabra, ¿verdad? Ayer nos decía esto y hoy nuevamente, ¿sí? La importancia de someternos al Espíritu Santo, de alimentarnos día a día de la palabra para que Él nos pueda venir a recordar, ¿sí?
Es lo que nosotras debemos de hacer. Ahí en los versos 109 y 110 dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu vida. O apremia, ¿verdad? Todo lo que nos acontece, el recordar esto. Y luego dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, ¿sí? Es esa importancia de recordar. El salmista estaba tomando riesgos, al igual que todos nosotros, mientras caminamos por los campos minados de este mundo, pero sabía que la palabra lo dirigía. ¿Cómo me debo de comportar con esta persona? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo recuerdo, lo aplico. La mina se queda allí. No la detono, ¿verdad? Al ponerme al tú por tú. ¿Cómo hago con esta otra persona? Sí. Y la palabra viene así como Dios, como nosotros fuimos perdonados, perdonaos los unos a los otros. Y así vamos en este transitar y así vamos haciendo de la palabra nuestra lámpara, nuestra lumbrera. Los versos 111 y 112, ya por último, dice, Fabi, ¿me los puedes leer ahí con la traducción viviente, por favor? El verso 111 y 112. Sí. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. El 112 también. Sí, dice así, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Ah, perdón. Ok. Gracias, mi querida Fabi. Ahí estaba, ¿verdad? Qué tesoro tan precioso es la palabra de Dios, que Él estaba allí. Dice, estaba a cumplir por completo hasta el final lo que su palabra decía, ¿sí? En el verso 14 de este mismo salmo dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. El salmista tenía vemos que la palabra la tomaba como la plata, como el oro, la dulzura de la miel. Él tenía un corazón fiel a la palabra del Señor, ¿sí? Él sabía que era como una mina llena de oro, de plata, de gemas preciosas. Nosotras debemos de tomarnos el tiempo para excavar esos tesoros. Cuando nosotras vemos allí en el libro maravilloso de Proverbios, cómo habla, ¿verdad? Que es quien nos hace sabios, quién es el que nos dirige. Así nosotras excavar su palabra, encontrar esos tesoros. Una mera lectura superficial de las escrituras, no podremos encontrar esos tesoros espirituales, ¿sí? No podremos escudriñar, no nos damos a la tarea de que al escudriñar las escrituras, vamos a escudriñar nuestro corazón. Vamos a poder darnos cuenta qué es lo que debemos de sacar de él para que pueda ser lleno de la palabra del Señor, para que podamos ser dirigidas por la palabra del Señor. El tesoro minero es un duro trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, eh, es un trabajo arduo, peligroso, ¿sí? Es peligroso. Pero cuando ellos entran, ¿verdad? Hasta donde deben de llegar y descubren ese gran tesoro, la alegría, ¿verdad? De que valió la pena arriesgar la vida e introducirse en las profundidades de esa mina. Lo mismo con nosotros. Hay cosas que la palabra, ouch, nos va a doler, ¿verdad?
cuando nos dice no andarás chismeando, cuando nos dice no te harás, este, por decir tatuajes, no te harás, no implantarás imagen en tu piel, cuando nos dice, o sea, cosas que nos lleva a contracultura, ay, como que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero cuando descubrimos que eso nos da salvación y vida eterna, que eso nos hace hermosear, como decíamos ayer, cuando descubrimos que eso nos hace, ¿verdad? Vivir en completa paz, la paz que solo Jesucristo nos da y que nos las da a través de su palabra, porque su palabra habla de él, vemos que vale la pena, ¿verdad? Estar aquí leyendo, estar aquí descubriendo qué es lo que nosotras podemos encontrar en su palabra, mientras el Espíritu nos guía hacia la verdad. Entonces, el Espíritu es quien nos ayuda a acuñar, ¿verdad? El tesoro para que podamos invertirlo en nuestras vidas, que es ¿cómo lo vamos a hacer? Con obediencia, ¿sí? ¿Y cómo vamos a invertir en la vida de otros? Como testimonio, ¿sí? Testigos de lo que la palabra hace. A veces Dios nos lleva a través del horno del sufrimiento, que bueno, pues eso es necesario para que podamos recibir el mejor tesoro de nuestras propias vidas, para que sacamos como el diamante, ¿verdad? Así, como el oro más purificado, más reluciente. Así que mientras el salmista transita el camino de la vida, la palabra de Dios actúa como una lámpara que guía sus pies por lugares seguros. Si la palabra de Dios, si la palabra de Dios, ¿no? El creyente, sin la palabra de Dios, perdón, sin la palabra de Dios, nosotros como creyentes, si llegamos a perder el rumbo, quedamos expuestos a los infortunios de una vida sin dirección. Por tanto, la Biblia es la ayuda para andar en el camino de Dios que Dios quiere que andemos. Sin ella caminaremos a oscuras. Sin ellas no tenemos tesoro. Sin ella estamos perdidos. Así que este verso que siempre nos encanta repetir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lo recordemos, lo meditemos y no andemos más en oscuro. Sea Dios iluminando día a día, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro entendimiento a través de su Espíritu Santo. Y bueno, pues que cada vez más nos adentremos a esta mina para descubrir esos tesoros maravillosos que Dios tiene para nosotros, que es el rostro de su Hijo Jesucristo y que es para llegar para que nosotros lleguemos a ser así, a la estatura del varón perfecto, para poder entonces honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias damos al Señor por esta palabra, Padre Celestial, glorificamos en gran manera tu nombre y te agradecemos, Padre, la importancia del que día a día tú nos puedas dirigir en nuestro caminar por medio de ella. Pudieras ayudarnos el día de hoy, Señor, a meditar en todo lo que tú hablas a nuestra vida, de recordarla, de verdaderamente ponerla por obra. Pudieras ayudarnos cuando el enojo, la ira se quiere apoderar nuevamente de nosotras, envolviéndonos en tinieblas, y recordarnos por medio del Espíritu Santo que tu Hijo Jesucristo es la luz que alumbra las tinieblas, que es el verbo hecho carne, que es la palabra viva que ahora nos dirige y que nosotras podamos, Señor, quitar todo aquello que estorba para nuestro caminar. Ayúdanos, Padre Celestial, que nunca falte el aceite para que pueda estar nuestra lámpara encendida y podamos, Señor, ser dirigidas a ese camino que tú has trazado para cada una de nosotras. Suplicamos, Señor, tu favor para con todo aquel que aún no te conoce. Suplicamos el favor para con todo aquel que se deslumbra, Señor, ante luces de este mundo
pero que vive en tinieblas. Rogamos, Padre, para que tu luz, Señor, alumbre a aquel que necesita, Señor, conocerte, Padre. Suplicamos tu gran favor, Padre Celestial, para cada una de las naciones que están viviendo, Señor, situaciones en las que parece que no hay esperanza, pero sabemos, Señor, que tú eres la esperanza viva, Padre Celestial, para cada uno de aquellos a los cuales tú has creado. Y ayúdanos, Señor, para que también sean cada vez más los que crean a tu palabra y puedan ser, Señor, también así ser llamados hijos tuyos. Y tú tienes cuidado de los tuyos. Suplicamos tu gran favor, Señor, sobre la vida de cada una de las que estamos aquí, sobre de cada uno de aquellos que mirarán esta transmisión, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y sabemos que inclinas tu oído y escuchas, Padre Celestial. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de ahondar en esta gran mina, Señor, y encontrar el gran tesoro a través de tu palabra, que es tu Hijo Jesucristo, quien entregaste para el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que sea su palabra que nos siga dirigiendo y alumbrando en este caminar. Damos gracias por estar mirando esta transmisión, damos gracias por tus comentarios, esperamos tu correo y saludamos a cada uno de los países que nos están mirando. A India, damos gracias a Dios por llegar a ese país, y gracias a Bolivia, a Panamá, a Colombia, a Venezuela y a cada rincón de la República Mexicana en donde estamos llegando. Esperemos que su palabra tal cual lo dice no vuelva vacía y haga en ti aquello por lo cual está siendo depositado. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.